La historia comienza con Hiro Isan, la chica más popular de la clase. Ella era la musa de la clase y para un chico en particular fue amor a primera vista. Ya no pudo contener sus sentimientos por ella, pues las emociones eran demasiado fuertes. Antes de que se diera cuenta, ya había actuado con el corazón a mil. Puso una carta de amor en su taquilla. Era la única forma en que finalmente podía expresarle sus sentimientos. Sin embargo, su intento romántico terminó en una derrota inmediata. Al día siguiente fue rechazado, y quien dio la noticia fue la amiga de Hiroi-san. La chica lo llamó con una expresión seria, sosteniendo la carta que él había escrito. Luego explicó que Hiroi se sentía muy incómoda con ese tipo de situación. Desconsolado, se quedó solo en el aula vacía. Intentó convencerse de que ya sabía que esto pasaría. Después de todo, ella era la musa de la clase, la chica más admirada por todos. Y él se veía a sí mismo como nada más que un suplente en el equipo de béisbol, alguien insignificante. Nunca pensó que ella siquiera notaría su existencia. Pero aún sabiendo todo esto, el rechazo aún le dolió profundamente. Fue entonces cuando la vio pasando por fuera con sus amigas. Su rostro se llenó de dolor al verla y solo un nombre resonó en su mente: Hiroi-san. De repente la amiga de Hiroi-san regresó y golpeó su mano en su pupitre. Ella exigió saber por qué no se rendía, ya que ya había sido rechazado. Lo llamó patético y le dijo que dejara de mirar a sus amigas con esos ojos llorosos. El chico Sanaki solo pudo decir que entendía, llamando a la chica por su nombre y Chisono intentando escapar de la situación. Sanaki recogió sus cosas para irse a casa. Prometió que no molestaría más a Hiro-isan y Chisono permaneció en silencio viéndolo salir apurado del aula. Para su sorpresa, Ichizono lo llamó de vuelta pidiéndole que esperara. Luego criticó su enfoque, diciendo que enviar una carta de amor era demasiado delicado. Si realmente quería conquistar a una chica, debería haber sido más audaz. Debería haber sido más audaz como un hombre de verdad. Sanaki quedó en shock. Respondió que si hubiera hecho algo así, habría sido arrestado en el acto. Intentó defender sus acciones. Explicó cuánto esfuerzo había puesto en escribir esa carta. Ichizono entonces reveló la verdad. Hiroi ni siquiera había leído la carta. Ella explicó que había sido rechazado con total desprecio y aceptar eso le facilitaría seguir adelante. Luego empezó a enumerar absolutamente todo lo que creía que estaba mal en él. Su cabello, su ropa, incluso su altura, fueron duramente criticados. Se quejó de que siempre contaba las mismas historias. Sus bajas calificaciones y su escritorio desordenado también fueron criticados. Su voz alta al hablar con amigos fue señalada como un defecto. La forma en que actuaba con las chicas e incluso cómo sostenía sus palillos fueron señalados como defectos. La lista de defectos parecía interminable, dejando al pobre Sanaki completamente paralizado bajo el asalto verbal. Después de descargar todo eso, Ichizono se detuvo de repente como si hubiera perdido el hilo. Intentó recordar de qué habían estado hablando un poco torpemente. Luego, con una sonrisa, concluyó que era natural que lo rechazaran. Y por eso no tenía que preocuparse. Finalmente, Sanaki no pudo más y estalló en un grito de pura angustia. Se volvió hacia ella completamente frustrado y le preguntó por qué tenía que ir tan lejos con sus críticas. Ichizono se sorprendió por su reacción. Argumentando que solo intentaba animarlo, incluso añadió su enfado a la lista de defectos. Confesó que solo se involucró porque se sentía responsable. Sanaki intentó calmarse, aceptando que no había nada que pudiera hacer con la carta. Sin leerla con lágrimas en los ojos, explicó la verdadera razón de su dolor. Hiroi no tenía por qué enviar a una amiga para rechazarlo si iba a terminar así. Deseaba que ella misma lo hubiera hecho. Ichizono, molesta al verlo llorar de nuevo de repente, pareció tener una idea. Dijo que si estaba tan frustrado, entonces debería superar a la propia Hiroi. Señalándolo con convicción, gritó que él necesitaba hacer que Hiroi se arrepintiera de haberlo rechazado. El objetivo era hacerle creer que debía haber aceptado esa carta de amor, pero Tsunaki seguía pareciendo perdido. Preguntándose cómo se suponía que iba a hacer algo así, fue entonces cuando Ichizono ofreció una solución. Como era parte del equipo de béisbol, a Hiroi le gustaban los atletas.
así que debía esforzarse mucho para mostrar su lado genial durante los partidos. Tsunaki intentó poner excusas diciendo que solo era un suplente y que le resultaba extraño esforzarse tanto solo por venganza. Ella lo interrumpió gritando que no le importaba y que si seguía pensando así, se quedaría así el resto de su vida. Luego admitió que Hiroi, de hecho, había sido poco sincera con él. Pero mientras se alejaba, le dio el golpe final diciendo que a alguien tan sin agallas como él ni siquiera valía la pena rechazarlo como es debido. Sus palabras le golpearon fuerte. Ese fue el momento en que se dio cuenta de lo patético que había estado actuando. Desde ese día, algo cambió por completo dentro de Tsunaki. Empezó a entrenar béisbol con un nivel de determinación y furia que nadie había visto antes. Sus compañeros de equipo estaban asombrados por la transformación. Se preguntaban por qué este chico que solía ser tan malo, de repente se estaba esforzando tanto. Al ver el fuego en sus ojos, un compañero de equipo hizo una suposición acertada. Era casi como si Tsunaki tuviera a alguien de quien necesitaba vengarse desesperadamente. La dedicación de Tsunaki era tan intensa que destrozó todas las pelotas extra durante el entrenamiento. El entrenador finalmente se fijó en el chico que siempre se esforzaba. Ni siquiera se detuvo bajo la lluvia, corriendo incansablemente y mostrando una garra increíble. Sus compañeros lo admiraban, aunque no estaban seguros de cuánto tiempo podría mantener el ritmo. Ese ritmo frenético, pero el esfuerzo estaba dando sus frutos. Empezó a ofrecer actuaciones increíbles en los partidos. Sus compañeros ahora lo veían como un jugador valioso e incluso bromeaban con que seguía sus consejos. Y sin que nadie lo supiera, tenía un espectador secreto escondido detrás de la valla. Ichizono observaba su crecimiento de cerca. Entonces llegó el gran momento, el día del partido importante. Tsunaki tomó su posición y con todas sus fuerzas realizó un golpe perfecto. La multitud estalló en júbilo. En las gradas Hiroi animaba con entusiasmo, completamente impresionada por su juego. A su lado, Ichizono miraba conmocionada, incapaz de creer lo que veía. Su golpe fue tan bueno que aseguró la victoria del equipo. Sus compañeros lo recibieron como a un héroe felicitándolo por la jugada que dio la victoria. El capitán del equipo ya miraba hacia el futuro emocionado por vengar finalmente la derrota del año pasado. Tsunaki les dio las gracias, pero también se disculpó. Prometió seguir trabajando duro, pero en su mente su objetivo era diferente. La persona de quien realmente quería vengarse no era el equipo contrario. Algún tiempo después del partido, Ichizono apareció frente a Tsunaki con una sonrisa en el rostro. Le entregó una carta diciendo que era un regalo de Hiroi. Tsunaki estaba en shock, incapaz de reaccionar. Ella explicó que era más una carta de admirador que una carta de amor. Felicitándolo por su éxito con una mirada satisfecha, le preguntó si ahora se sentía mejor. Después de todo, había logrado su objetivo y se había vengado de la manera más impresionante posible. Ella le dijo que ahora podía elegir a quien quisiera e incluso se ofreció a entregar personalmente un rechazo a Hiroi. Tsunaki, por otro lado, parecía nervioso e intentó explicar que la fama no era la razón por la que había trabajado tan duro. Ichizono se rió de su respuesta, insistiendo en que no podía engañarla. Ella dijo con confianza que siempre supo la verdad, su verdadera motivación era vengarse de Hiroi. Al ver su reacción, Ichizono comenzó a alejarse, aconsejándole que esperara unos días antes de tomar decisiones importantes. Ella dijo que él merecía ese tiempo, pero con una última mirada le recordó que la próxima vez actuara como un hombre de verdad y que nunca más respondiera con una carta. No necesitaba palabras para dar su respuesta. Siguiendo su consejo, finalmente actuó como un hombre. En un movimiento rápido y decisivo, la abrazó por detrás. Ichizono se quedó completamente inmóvil con los ojos muy abiertos por la pura sorpresa. Sin palabras lo llamó idiota. Con el rostro sonrojado, intentó decir que él estaba equivocado, que iba tras la persona equivocada. Pero él se negó a soltarla. Ahora, con el control total de la situación, dijo que solo la soltaría con una condición, que finalmente admitiera que él era genial. Ella lo provocó con un último desafío.
Con sus rostros muy cerca, ella le dio un beso en la mejilla. Entonces ella explicó su razón: si él no la soltaba no podría girarse y besarlo bien. En ese momento, cerca de allí se perdió un amigo. Y Chisono le lanzó una última provocación juguetona con una sonrisa victoriosa. Un hombre de verdad, dijo ella, nunca debería dejar que una chica lo bese primero.